Buenas chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo podcast. Hoy os hablaré de los mayas, mexicas e incas. Cuando hablamos de las grandes civilizaciones precolombinas, solemos caer en dos errores. O la tratamos como cultura exótica aislada del mundo, o la reducimos a clichés de pirámides, sacrificio humano y calendarios misteriosos, sin entender realmente cómo funcionaba el poder en su interior. Sin embargo, los mayas, mexicas e incas desarrollaron sistemas políticos, sociales y simbólicos de una complejidad comparable a la de cualquier civilización del Viejo Mundo, y lo hicieron enfrentándose a entornos extremos, sin hierro, sin animales de tiro y sin escritura alfabética en dos de los tres casos. Lo que une a estos imperios no es solo su grandeza, sino la forma en la que integraron el poder político con la cosmología, la economía y el control del territorio. En el caso maya, lo primero que hay que romper es la idea de que fue un imperio unificado. Los mayas nunca formaron un estado centralizado, sino una constelación de ciudades-estados independientes que compartían lengua, religión y una visión común del cosmos. Desde sus orígenes más tempranos, la civilización maya demuestra algo fascinante: la sofisticación intelectual y ritual que apareció antes que la jerarquía política rígida. Un ejemplo clave es Aguada de Fénix, un complejo monumental construido alrededor del 1100 a.C., que hoy se considera la estructura más antigua y voluminosa del mundo maya. Lo verdaderamente revolucionario de este sitio no es solo su tamaño, que incluso supera el de la Gran Pirámide de Giza, sino el hecho de que no existen evidencias claras de reyes, palacios o élites dominantes. Todo apunta a una sociedad relativamente igualitaria, capaz de movilizar enormes cantidades de trabajo colectivo para construir un espacio ceremonial que funcionaba como una representación material del universo. En otras palabras, antes de que existieran los reyes divinos, ya existía una comprensión profundamente elaborada del tiempo, del espacio y del orden cósmico. Con el paso de los siglos, esa organización comunitaria fue transformándose. Durante el preclásico tardío comenzaron a surgir las primeras dinastías y jefaturas, especialmente en las tierras altas de Guatemala y en los grandes centros de las tierras bajas. La figura del Ajá, que era el gobernante, empezó a vincularse directamente con el origen divino del poder. Esa evolución culmina en el periodo clásico entre los siglos 3 y 9 después de Cristo, cuando aparece la figura del Cujú Ajuá, que era el rey sagrado. En este momento, el poder político ya no se justifica solo por la capacidad militar o económica, sino por la supuesta habilidad del gobernante para comunicarse con los dioses, controlar el tiempo y garantizar la fertilidad de la tierra. El mundo maya clásico fue también un escenario de tensiones geopolíticas constantes. Dos grandes potencias dominaron este periodo: Tikal y Calakmul. Su rivalidad ha sido comparada muchas veces con una especie de guerra fría precolombina, en la que alianzas, matrimonios dinásticos, conflictos armados y tradiciones definían el destino de decenas de ciudades menores. Calakmul era gobernada por la dinastía de la serpiente. Llegó a acercar diplomáticamente a Tikal y a infligirle derrotas humillantes que cambiaron el equilibrio de poder durante generaciones. En medio de este conflicto emergen ciudades como Nashun, que supieron cambiar de bando, rebelarse y definir su identidad política para sobrevivir en un mundo dominado por superpotencias regionales. Paralelamente, los mayas desarrollaron uno de los sistemas científicos más avanzados del mundo antiguo. Su escritura logosilábica, su dominio de la matemática y la invención del número cero le permitieron registrar la historia, medir el tiempo con una precisión asombrosa y observar los ciclos astronómicos con una exactitud casi obsesiva. En Chichén Itzá, el observatorio conocido como el Caracol, revela hasta qué punto el movimiento de Venus estaba integrado en la toma de decisiones políticas, militares y agrícolas. La ciencia maya no era abstracta, estaba al servicio del poder y de la supervivencia colectiva. El colapso del mundo maya clásico
No fue repentino ni misterioso. Fue el resultado de un sistema llevado al límite, guerras constantes, sequías prolongadas, deforestación y el fracaso de los reyes sagrados para cumplir su función simbólica provocaron el abandono de muchas ciudades. Cuando el rey ya no podía garantizar la lluvia ni el orden cósmico, su legitimidad se desmoronaba. En contraste, los mexicas más conocidos como aztecas representan una historia radicalmente distinta. Su ascenso fue rápido, violento y extraordinariamente eficaz. En apenas 2 siglos pasaron de ser un grupo marginal a gobernar un imperio tributario que se extendía desde el Golfo de México hasta el Pacífico. Todo comienza con la fundación de Tenochtitlán en 1325, en un entorno lacustre aparentemente hostil que supieron transformar en una de las ciudades más impresionantes del mundo premoderno. El poder mexica se basaba en la guerra y el tributo. A diferencia de los mayas, no buscaban integrar políticamente a los pueblos conquistados, sino obligarlos a sostener el aparato imperial mediante el pago constante de bienes, alimentos y prisioneros. La Triple Alianza entre Tenochtitlán, Texcoco y Tlacopan consolidó este modelo y dio lugar a un Estado altamente jerarquizado, encabezado por el Huey Tlatoani, que era una figura que combinaba poder político, militar y religioso. La religión mexica es inseparable de su estructura de poder. Vivían convencidos de que el mundo actual, el quinto sol, estaba condenado a desaparecer si no se alimentaba a los dioses con sangre humana. El Templo Mayor, con su doble adoración a Tlaloc y Huitzilopochtli, materializaba esa visión dual del cosmos: agua y guerra, fertilidad y destrucción. Incluso prácticas tan malinterpretadas como la guerra florida tenían una lógica profundamente política y ritual. La corte de Moctezuma II lleva este sistema a su máxima expresión. Su palacio no solo albergaba un zoológico de animales exóticos, sino también personas con discapacidades físicas consideradas seres sagrados con acceso privilegiado a lo sobrenatural. Lejos de ser una excentricidad, esto refleja una cosmovisión donde lo diferente era una señal del favor divino y una herramienta más del poder simbólico del Estado. Finalmente, el Imperio Inca representa quizá el modelo administrativo más eficiente de América precolombina. El Tahuantinsuyo, con capital en Cuzco, logró integrar una enorme diversidad de pueblos y paisajes en menos de un siglo. Su poder no se basaba en el tributo en especies ni en la moneda, sino en el trabajo, la mita. Cada comunidad debía aportar mano de obra al Estado, que a cambio garantizaba protección, alimentos en tiempos de crisis y estabilidad. Los incas transformaron literalmente la geografía andina mediante las terrazas agrícolas, caminos imperiales y sistemas de almacenamiento que permitían gestionar excedentes a escala continental. Su control del territorio no era solo físico, sino también simbólico. El sistema de ceques y huacas organizaba el espacio sagrado, el calendario y las obligaciones rituales, integrando religión, economía y política en una misma lógica. A diferencia de los mexicas, los incas no rompían con las tradiciones locales, sino que las absorbían. Permitían el culto a los dioses regionales siempre que estos reconocieran la supremacía del sol y del inca. Incluso la muerte no ponía fin al poder. Los emperadores momificados seguían participando en la vida política a través de sus linajes. Y en los momentos más críticos, rituales como la capacocha, que era el sacrificio de niños en las cumbres andinas, reforzaban la autoridad del Estado y su conexión con lo sagrado. En conjunto, maya, mexica e inca nos muestran que el poder en América precolombina no se sostenía únicamente por la fuerza, sino por una integración profunda entre cosmología, economía y organización social. Eran sociedades donde gobernar significaba ante todo darle sentido al mundo, y quizá por eso su legado sigue siendo tan poderoso, porque nos recuerdan que la política no es solo administración, sino también relato, creencia y visión del universo.
Y hasta aquí llega el podcast de hoy. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Chao.